Bueno, buenas noches, buenas tardes también para los que están fuera de Argentina. Un placer nuevamente tener otro encuentro eh, donde vamos a tratar un tema muy relevante, como es son los desafíos vinculados con la prevención del lavado de activos y delitos económicos relacionados. Y también comentarles primero, en unos breves minutos, en qué marco estamos realizando este conversatorio. Bueno, para muchos de los que estoy viendo lo conocen, otros se suman por primera vez, pero Governance School es una respuesta académica a los desafíos que plantea el mejorar y fortalecer la gobernanza organizacional, ¿sí? En entidades públicas o privadas, coticen o no coticen en la bolsa. Y nuestro programa insignia, por decirlo de alguna manera, que ya va por su octava edición, se llama Compliance Integral, diseñado para comprender los riesgos de forma, como lo dice su título, integral, que enfrentan las organizaciones y diseñar estrategias para poder mitigarlos. Entendemos que estos riesgos no solo están vinculados con responsabilidades legales, sino también con responsabilidades de gestión y cómo diseñamos controles para poder cubrir esas responsabilidades. Y en ese marco de control interno, estamos hablando de la eficacia y eficiencia de los recursos. O sea, cada vez que tomamos una decisión en nuestro metro cuadrado, de alguna manera estamos comprometiendo recursos organizacionales, es decir, cómo generamos un uso eficaz y eficiente de los recursos. También cuando tomamos una decisión, cómo aseguramos el cumplimiento legal de lo que aplica a esa decisión, tanto sea una ley impuesta o como una regulación interna. Cómo generamos calidad, transparencia en esa decisión para que quede rastreable, por supuesto en el marco de la confidencialidad que implica, pero claramente hacerlo de manera transparente. Y también cómo esa decisión no esté viciada de fraude, ¿no? O sea, nosotros podemos tener errores, por supuesto, omisiones que afecten los recursos, afecten la información, afecten el cumplimiento, pero también se puede hacer con dolo. Entonces también el riesgo de prevención de fraude y por supuesto terminando todo en la reputación organizacional, cómo protegemos esa reputación. Como les decía, la respuesta académica Compliance Integral tiene foco en corrupción, por supuesto, que es lo más tradicional desde el punto de vista de compliance que se genera, por lo menos en la República Argentina, y en otros países también vemos en la región, pero avanzando también con otros riesgos importantes como medio ambiente, salud ocupacional, ciberseguridad, competencia desleal, privacidad de datos, fusiones y adquisiciones, control de exportaciones, información privilegiada, divulgación, todo esto para compañías también que tienen partes relacionadas, por supuesto, o que también transaccionan en otros mercados, precios de transferencia, partes relacionadas, como decía recién, lavado de activos, también criptoactivos, todo eso en materia preventiva y cómo diseñamos un mapeo de riesgos para poder identificarlos y diseñar los controles para mitigarlos. Y si todo eso falla, las investigaciones, ¿no? También cómo detectar y responder frente a desvíos. Ahora, después de Compliance Integral, nacieron, yo les digo, los respectivos programas hijos, donde en función de los temas más importantes que aquejan a las organizaciones, dada su importancia, ameritan una especificidad en materia de un programa académico. En ese sentido, además está decir la importancia que ha revisto hoy en día la ciberseguridad para las organizaciones como el riesgo más importante que aquejan a las organizaciones. Además está decir la relevancia de saber las implicancias penales que corremos cada vez que tomamos una decisión. Y esto independientemente de que seamos un abogado. Yo, de hecho, invito a quienes no son abogados, inclusive penalistas, a acercarse al programa ejecutivo en compliance penal para entender algo que no aprendemos en la facultad. Yo soy contador público y no aprendemos eso. Entonces, entender tanto el impacto que generan nuestras decisiones a nivel organizacional, de su responsabilidad penal empresaria, como la propia. De más está decir, y eso nos convoca hoy, ¿no? La relevancia que tenemos a nivel mundial de la prevención del lavado de activos y delitos económicos relacionados, que vamos a profundizar justamente en el webinar de hoy. La prima hermana de ciberseguridad, Data Privacy, cada vez más relevante, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en estos lares,
especialmente en Brasil, con normativas muy estrictas y también creo que es obvio lo relevante que es para cada persona proteger sus datos y cómo hacer valer esos derechos. Y por último, Crypto Compliance, cada vez más importante y más inmersa en la economía real. Datos rápidos, son más de 300 horas anuales de programas ejecutivos integrados en materia de buen gobierno y en particular diseño de procesos para mitigar riesgos. Más de 400 profesionales egresados en 14 países. Las organizaciones para las cuales se desempeñan nuestros profesores, gerentes y directores de las entidades que están viendo. Es decir, el día a día de ellos es lo que después cuentan en los programas con el rigor académico de una universidad. Bueno, lugares donde hemos desarrollado e implementado el modelo de compliance integral y entidades que auspician nuestros programas, ¿sí? Acá después le vamos a pasar más información al respecto para poder contactarse con nosotros. Sí, bueno, mi idea era hacer una breve introducción. Ahora quiero presentar e ir directamente a la cita de hoy y es con Alberto Mendoza, actual director de la Dirección de Supervisión de la UIF, exdirector de la Dirección de Coordinación Internacional, exdirector de la Dirección de Análisis, representante por la Argentina en el Virtual Asset Contact Group del GAFI, especialista en Derecho Penal y Criminología y evaluador del GAFI. Y bueno, actualmente también es el director del programa Certificación de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos Relacionados. Así que bueno, gracias a todos por sumarse y Alberto, te escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Es un gusto estar con ustedes. Dicen los que saben que los primeros 20 minutos de una charla es donde se concita la atención o donde solamente van a estar 5 minutos y luego nos vamos a dispersar. Todos venimos de una jornada laboral, por lo tanto, la idea es maximizar al máximo este tiempo y hablar un poco del motivo que nos concita hoy. Ahora tenemos 64 participantes, incrementándose el número, con lo cual agradecido desde ya por la asistencia. Y yendo ya al tema en sí, desafíos en materia de prevención del lavado de activos, eh, riesgos emergentes y posibles enfoques de prevención es el motivo principal por el cual hoy estamos reunidos. Tres, mejor dicho, decir antes que nada. La primera es que me presentó Gustavo, pero todo lo que voy a vertir y decir aquí, obviamente estamos en un ámbito académico, no estoy en nombre de la institución en la cual trabajo, por lo cual toda opinión vertida aquí obedece solo y exclusivamente a mi propio criterio y no representa para nada la opinión o la postura de las autoridades ni de la institución para la cual trabajo. Pero sí, la idea es compartir un poco del conocimiento académico que tenemos en, en esta área, ¿no? Y lo que me gustaría empezar a decir y comenzar es que lo pensé más que nada para compartir con ustedes en tres áreas diferentes. Una a nivel país, vamos a ver riesgos del lavado de activos, los desafíos que tenemos a nivel país. La segunda es a nivel regional y la tercera, si el tiempo lo permite, es a nivel de sistema preventivo global. Em, Así que rápidamente, cuando hablamos de riesgos de lavado de activos, indefectiblemente, si yo les preguntara, ustedes depende en el ecosistema profesional o en el medio ambiente profesional en el que se desarrollen, seguramente van a tener una idea de cuáles son los riesgos del lavado de activos. Esa es una percepción. Y aquí yo quiero comenzar diciendo y traer, miren lo que traigo. Les traigo algo de Platón para comenzar esta charla, que hablaba de doxa y episteme. Doxa en el sentido de la mera creencia o la mera opinión, el conocimiento superficial e incierto que se basa en la experiencia sensorial que cada uno tiene
en relación a su trabajo o el área profesional en el que se desempeña. No es un conocimiento que ya de por sí se deba descartar per se, pero sí para construir un conocimiento más serio está la episteme, que en este caso es un conocimiento más verdadero, seguro, justificado, que se alcanza a través de la razón y se vincula al mundo ya más razonado de las ideas, al mundo de las conclusiones basadas en el verdadero conocimiento empírico. Básicamente tenemos que decir, es la diferencia entre conocimiento y opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la doxa es subjetiva y particular, mientras que la episteme es más objetiva y universal. Hay toda una cuestión filosófica en el medio si se puede llegar a tener un conocimiento objetivo, pero eso lo vamos a dejar de costado. ¿Por qué traigo doxa y episteme? Básicamente porque yo puedo hablar en este momento de la percepción que tengo de los riesgos y puedo fundar esta charla en doxa o en episteme. ¿Qué quiero decir? Básicamente lo que yo tengo como conocimiento por mi trabajo, aún trabajando en la unidad de información financiera, o ustedes trabajando en un sujeto obligado o asesorando a un sujeto obligado o simplemente queriendo conocer más, pero tienen un conocimiento, todos tenemos un conocimiento subjetivo. O puedo encarar esto desde la episteme, desde el trabajo realizado, el trabajo científico realizado hasta ahora. Así que valorando ambos escenarios, obviamente el que queremos es el del episteme, es el del conocimiento más científico. Y para eso hemos desarrollado como país una evaluación nacional de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, a fin de obtener este conocimiento, en donde hubo un accionar de parte del sector público y del sector privado, en donde nos pusimos de acuerdo, realizamos un gran trabajo y construimos lo que es la primera evaluación nacional de riesgos, en donde expusimos algunos riesgos que en ese momento identificamos. ¿Qué es lo que sucede con esta evaluación? Bueno, esta evaluación se aprobó en octubre del 2022 y es de un periodo de 2017 al 2020, con lo cual se encuentra algo en este momento un poquito en el pasado, algo desactualizada. Actualmente se está llevando a cabo una nueva evaluación sectorial de riesgo, pero si queremos partir del conocimiento científico, inevitablemente como primer paso tenemos que ir a las conclusiones de esta evaluación nacional de riesgo. Así que les voy a compartir, si la tecnología me lo permite, un poco, es simplemente un conocimiento somero. La idea es que si ustedes quieren profundizar, lo vamos a ver también en la certificación de prevención de lavado de activos que tenemos en la UNSA, pero esto es, a ver si lo pueden ver, supongo que ahí deben estar, me fui muy para atrás, ahí estamos. Bien, lo pueden ver, ¿verdad? Ahí. Perfecto. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, perfecto. Bueno, esta es la evaluación nacional de riesgo de la que les hablaba. Fue confeccionada por el Comité de Coordinación para la Prevención de Lucha contra el Lavado de Activos, FT y FP, que sigue funcionando. Es un comité que reúne a varios organismos públicos y también al Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial está sumado a este comité, y también cuenta con la participación de información en la evaluación nacional del sector privado a través de encuestas que se emitieron y que ellos contestaron, los diferentes sujetos obligados. Bien, vamos a ver. Primero, para determinar los riesgos que hicimos. Y esto vamos a ver si esto sigue vigente o no, también para ver si esto es algo que ya ha quedado en el pasado o es emergente o sigue actualmente en vigencia. Bien, se analizaron amenazas. Amenazas en términos de lavado de activos son todos los actores o un grupo de actores, de personas o entidades con capacidad de producir daño al sistema económico y financiero. Entonces,
Allí lo que se hizo fue la identificación de alrededor de 40 organizaciones criminales que operaban en el país de diferente envergadura y también se identificaron, además de esas 40 principales, hay otras organizaciones criminales, alrededor de 150 sobre la base de antecedentes judiciales, sentencias, procesamientos, etc. Allí se determinó que este tipo de organizaciones criminales presentaban un nivel de riesgo medio. Lo mismo se hizo con una masa de fondos ilícitos. ¿Por qué? Porque si hablamos en realidad de lavado de activos, tenemos que ver, bueno, cuánto es el dinero ilícito que puede haber en circulación en la economía argentina. Y de esa manera se hizo un relevamiento de alrededor de 1.300 causas y sus delitos precedentes, tales como narcocriminalidad, delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos contra la propiedad, etc. Y se determinó que este tipo de amenazas identificadas, organizaciones criminales y masa de fondos ilícitos, presentaban un riesgo medio en términos de lavado de activos. Estamos hablando aquí exclusivamente de lavado de activos. ¿Qué sucede luego con las vulnerabilidades? Vulnerabilidad en los términos que estamos hablando, se refiere a toda deficiencia, toda falla capaz de ser aprovechada por las amenazas para causar el daño al sistema económico financiero, ¿sí? Y ahí identificamos algunas vulnerabilidades en nuestras economías. Vamos a ver, algunas vulnerabilidades son generales y otras sectoriales, pero vamos a ver si aún se encuentran vigentes algunas. Extensión de las fronteras, dificultad de su control y riesgos asociados al comercio internacional. Parece que esta vulnerabilidad todavía se encuentra vigente. Control de personas y estructuras jurídicas y la identificación de beneficiarios finales. Bueno, déjenme decirles que a partir de la Evaluación Nacional de Riesgo, el sistema ha evolucionado y hoy contamos con un registro de beneficiarios finales, con lo cual parece que esto debería ser reevaluado. Luego, valoración media alta, está la falta de regulación integral sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. ¿Sí? Esto también ha evolucionado porque estamos hablando de octubre de 2022, cuando en realidad en el año 2024 se dictó por parte de la Unidad de Información Financiera la resolución 49 que reguló en términos de prevención AML, FT y FP a los proveedores de servicios de activos virtuales. Y además la CNB sacó nueva regulación, como la Resolución General 994, 1058, 1069 en lo que se refiere a tokenización. Así que esta situación ha cambiado evidentemente. Bueno, también tiene que ser motivo de evaluar nuevamente el tema de la corrupción como país, pero esto es algo endémico que afecta a todos los países de la región, como lo vamos a ver. Problemas vinculados a la persecución penal y el recupero de activos. Esto también tiene que ser revaluado a la luz de los nuevos números que arroje el sistema de persecución penal que nos suministra el Poder Judicial y el Ministerio Público sobre el recupero de activos. Dimensión de la economía informal y el uso de efectivo. Bueno, evidentemente aquí lo que tenemos es un avance. Ya nuestra economía no es la misma en términos de informalidad que en octubre del 2022 y especialmente si consideramos el periodo evaluado que lleva hasta la pandemia. La pandemia ha implicado un cambio sustancial en la digitalización de la economía. Y como vulnerabilidades de riesgo medio-bajo, tenemos la regulación parcial de otros proveedores no financieros de crédito y de los proveedores de servicios de pago. Esto también hemos avanzado. Hoy la UIF ya ha emitido reglamentación, la resolución 200 sobre los proveedores de servicios de pago y los OpenFC. El tema de la falta de inclusión de abogados y proveedores de servicios fiduciarios y societarios como sujetos obligados.
hemos avanzado en esto porque la ley 27739, que modificó la ley 25246 en marzo del 2024, los incluyó como sujetos obligados. Había un tema también en ese momento de desactualización de los montos de las sanciones administrativas. También se ha avanzado en eso, creándose por parte de la ley una unidad de medida eh, para la imposición de sanciones administrativas. Una falta de enfoque avanzado en riesgo en ciertas normas, que también se ha avanzado en la mayoría de ellas. Ya hoy la mayoría de las resoluciones de la UIF cuentan con enfoque basado en el riesgo, excepto algún residual que queda, y las operaciones marginales de cambio. Estamos hablando en un contexto, obviamente, en ese momento, de lo que es un acceso restringido al mercado de cambios. Hoy la situación también ha cambiado. Entonces vemos que es necesaria una reevaluación de estos riesgos. Sin perjuicio de ello, en ese momento, el análisis de riesgo de lavado de activos que teníamos para la República Argentina, determinado en el año 2022, era que había un riesgo medio de lavado de activos. ¿Sí? En tema de financiamiento del terrorismo había algo parecido, se identificaron amenazas de financiamiento del terrorismo en la República Argentina y allí también se consideraron, identificaron y analizaron amenazas que presentan determinados grupos terroristas contemplados en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como Al-Qaeda, ISIS, los talibanes, y qué implicancias tenían ello para la Argentina. También se analizaron otros actores como Hezbollah, como la posible actuación de lobos solitarios, de grupos extremistas violentos o grupos de derecha, todo lo que presentaba también combatientes, el accionar de combatientes terroristas extranjeros en el país, y el nivel de cuantificación al que se llegó como conclusión era bajo, era bajo. ¿Mm? Bien, en lo que es la valoración general de las vulnerabilidades, muchos los compartimos con el lavado de activos, porque obviamente también estos grupos terroristas pueden utilizar las mismas vulnerabilidades para cometer actos de financiamiento del terrorismo, ¿sí? Y como conclusión final, se determinó que el riesgo general de financiamiento del terrorismo de la República Argentina es medio-bajo, ¿sí? Estamos hablando de 2022. Y finalmente el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que siguió un poco el patrón hoy por hoy, vinculados más que nada a el único país que tenemos bajo sanción, que es Corea del Norte, porque recordemos que Irán había desaparecido en ese momento como posible amenaza. Ahora se está revaluando a la luz de los últimos acontecimientos, pero más que nada vinculado a elevación de sanciones por parte del Consejo de Seguridad sobre la República de Corea del Norte. Otra vez el tema de vulnerabilidades, y se determinó que el riesgo era medio-bajo para financiamiento del terrorismo en la República Argentina. Ahora bien, estábamos hablando y la charla sobre qué es, sobre riesgos emergentes. Bueno, y estamos hablando también de episteme. Entonces, hubo también, además de esta evaluación, que nosotros propios determinamos nuestros propios riesgos en cumplimiento de la recomendación 1 de Gafi, que nos obliga un poco a determinar, a identificar, monitorear y también de alguna manera mitigar estos riesgos. También una evaluación que hizo el propio Gafi sobre la República Argentina. Y allí surgen los desafíos que tenemos en materia de prevención, porque vino el Gafi, nos examinó y en todos los aspectos de todo lo que es un sistema preventivo y represivo, pero me quiero concentrar aquí en específicamente estos hallazgos de parte del Gafi que están expuestos en lo que se denomina resultados inmediatos 3 y 4. Estos resultados inmediatos 3 o 4, si ustedes ven la evaluación de Argentina, que está expuesta en la página web de la UIF,
van a encontrarse con que el resultado inmediato 4 es la evaluación al sistema, al sector privado, de cómo funciona el sector privado en términos de efectividad, si efectivamente el sector privado detecta, monitorea y reporta operaciones que son sospechosas de lavado de activos FT y FP. Y el resultado inmediato 3, que se refiere a lo que es el accionar de los agentes supervisores, de las instituciones públicas que conforman el sistema público de supervisión. Cuán bien desarrollan su tarea. Así que tenemos algunos hallazgos relevantes en términos de riesgos emergentes. Bueno, en primer lugar, hay recomendaciones que dice el Gafi que los sujetos obligados del sector privado argentino deben aplicar con mayor medida medidas preventivas con enfoque basado en el riesgo. Es decir, la aplicación interna en sus sistemas internos e intensificación del enfoque basado en el riesgo. Y los organismos supervisores deben supervisar de alguna manera el cumplimiento de estas medidas preventivas con este enfoque. También el Gafi nos dijo que el sector privado tiene que tener una mayor comprensión del financiamiento del terrorismo más allá de todo lo que es la búsqueda en lo que en una base pública como el REPET, sino que se debe profundizar en operaciones más allá de que una persona esté o no listada en el REPET. En esto también desde el sector público y privado tenemos mucho que hacer para contribuir todos a lograr esta mayor comprensión del financiamiento del terrorismo. También el GAFI puso acento en todo lo que es la calidad de los reportes de operaciones sospechosas que se emiten a la UIF. En esto también la UIF ha estado teniendo reuniones con los principales reportantes de su sistema preventivo, ofreciéndoles retroalimentación sobre la calidad de sus reportes, señalando sus mejoras y señalando también las oportunidades de mejora que tienen en los reportes. Y bueno, tratando de articular con el sector privado para lograr cumplir esta acción recomendada del GAFI. El desarrollo de tipologías de financiamiento del terrorismo y del lavado de activos también es algo importante. En esto también desde la unidad se estuvieron diseminando tipologías al sector privado a través de su sistema masivo de comunicaciones en este último tiempo, en cumplimiento de esta acción recomendada. Y aquí también el GAFI mencionó que los proveedores de servicios de pago necesitan reforzar sus también controles en materia sobre todo de un auge que hay en la digitalización del comercio y en consecuencia también durante la evaluación los evaluadores detectaron algunas falencias en los sistemas de supervisión de los proveedores de servicios de pago que también de alguna manera tienen que ser abordadas. Eso es lo que se refiere al sector privado. En lo que se refiere al sector público que tenemos. Bueno, a ver, tenemos un problema en la cobertura de supervisión de sujetos obligados que existía en ese momento. Recordemos que había muchos sujetos obligados que después dejaron de serlo luego de la evaluación. Estoy hablando específicamente de despachantes de aduana, de intermediarios de seguros patrimoniales, de concesionarios, intermediarios en la compra de aeronaves, de embarcaciones. También en lo que se incorporaron actividades específicas para los escribanos, para los abogados, con lo cual también, de alguna manera, ese universo de sujetos obligados que había se ha reducido, con lo cual se espera una mayor cobertura en la supervisión por parte de los organismos supervisores del Banco Central, Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el INAES y la propia UIF. También se brindaron áreas de mayor enfoque para la supervisión, entendiéndose también que había riesgos que presentaban estas áreas que superaban el promedio. Y estamos hablando en este caso de proveedores de servicios de activos virtuales, de casinos,
de contadores, escribanos y del sector inmobiliario. ¿Sí? Obviamente también como los supervisores debían o se debe profundizar el conocimiento de los riesgos de financiamiento del terrorismo en todas las instituciones que se supervisa. Em, También el GAFI dispuso que hay que mejorar en todo lo que es en lo que es aumentar el efecto disuasivo de la aplicación de sanciones de manera tal que sean proporcionales, efectivas y disuasorias. Allí hay una modificación normativa que en función de esto también se realizó, la implementación del procedimiento abreviado en el marco de los sumarios administrativos es un paso adelante, y también el último decreto del Poder Ejecutivo Nacional dispuso también la creación de una supervisión, una suspensión de sumario administrativo, una probation similar a lo que es en causas penales, pero en sede administrativa. Con lo cual esto suponemos de hecho ya se está implementando en todo lo que es el abreviado, y hemos podido comprobar en lo que es el abreviado y esperamos en lo que es la suspensión del sumario administrativo a prueba, a contribuir en los tiempos de la aplicación de sanciones administrativas, o en su caso la aceptación de ellas por parte de los sujetos obligados que incumplan con sus obligaciones. Y bueno, también el GAFI mencionó, entre otras cuestiones, desarrollar programas de formación online y capacitar, con lo cual también un poco los programas y el mentoreo que se viene llevando a cabo, el auspicio por parte del Ministerio de Justicia y de la Unidad de Información Financiera, algunos programas también, la idea es, y el norte es, dar cumplimiento a esta acción también recomendada. Bueno, eso es un poco de los desafíos que tenemos a nivel país. Voy a mencionar, no sé cómo estamos de tiempo, venimos bien. Disculpen si estoy arriba de la moto a 110, 120, pero no quiero llegar al final, que es lo más sustancioso y posiblemente lo que más les atraiga. No puedo dejar de considerar las amenazas regionales, y aquí tenemos un informe de Gafilat de julio del 2024, que es la cuarta actualización. El Gafilat periódicamente emite estas actualizaciones de informe de amenazas regionales de materia de LA y FT, y aquí lo que tenemos son las amenazas identificadas por el Gafilat, ¿sí? Tenemos como primera, estamos hablando en todo lo que es América del Sur y algunos países del Caribe, que son miembros del Gafilat, el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuando no la mencionada narcocriminalidad, ¿sí? Presente en casi todas las evaluaciones nacionales de riesgo de los países que componen el Gafilat, que son básicamente todos los de América del Sur. Es una amenaza transversal de toda la región. El análisis de las sentencias condenatorias efectuadas en el informe revela que hay una diversidad de sectores afectados, obviamente, por este tráfico de estupefacientes, y que las tipologías más usadas son a nivel regional todo lo que es testaferros y empresas pantalla, ¿sí? En segundo ranking tenemos la corrupción y el soborno. Aquí obviamente el análisis sobre la base de sentencias evidencia que en este caso los productos más usados son productos bancarios y la adquisición de bienes a nombre de familiares. Nada nuevo para nosotros, compartimos estas un poco amenazas con el resto de los países, y obviamente los bancos y las instituciones públicas son los sectores más vulnerados. Y finalmente, en la participación en un grupo delictivo organizado. En este caso el informe se basa en tipologías, y lo que tenemos es que esta amenaza en realidad presenta mayor representatividad en los países del norte del Gafilat, Centroamérica y el Caribe.
y según un relevamiento de las evaluaciones nacionales de riesgo de los países que componen el GAFILAT, la mayoría de los países coinciden que los grupos delictivos estudiados cuentan con mayor organización, conexión y operación transnacional. Es decir, que esto se va incrementando, lo cual representa obviamente una amenaza para toda la región ante el incremento de la transnacionalidad, que es una de las características particulares del lavado de activos. ¿Sí? El Gafilat, y aquí menciona dos amenazas emergentes, que son la extorsión, ¿sí? A nivel regional. Este riesgo emergente, producto de este delito precedente, se basa en análisis de sentencias, si bien se evidencia en uno solo de los países, un incremento bastante importante en uno solo de los países que componen la región. El Gafilaldo menciona para tomar en consideración y que todos los demás países estén atentos a esta amenaza para sus sistemas en atención a la propia internacionalidad, como hablamos antes del lavado de activos. Y luego, el uso ilícito de activos virtuales. ¿Cuándo no? Y aquí me da pie para pasar a estas amenazas del sistema global, que son los que se están evaluando y pensando ya desde el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ustedes saben, el organismo internacional encargado de promover una unicidad en la aplicación de criterios de prevención del lavado de activos, FT y FP, a través del cumplimiento de sus recomendaciones y de la evaluación de las mismas. Entonces, debo mencionar necesariamente que aquí como amenazas emergentes lo que tenemos a nivel de red global de prevención son dos cuestiones, y aquí es donde quería seguramente concitar la mayor de sus atenciones. Si se me fueron en algún momento, les pido que vuelvan, son 5 minutos que quiero hablar de esto. La primera es la inteligencia artificial. Aquí lo que tenemos es un cambio generacional y la irrupción de la inteligencia artificial, que puede ser usada para buenos fines como para malos fines, como todos sabemos. Y en los malos fines, básicamente, se han detectado mayores casos de grupos delictivos que están utilizando la inteligencia artificial para cometer crímenes, básicamente también en la vulneración de procesos de KYC. ¿Sí? Hoy por hoy existen ya programas diseñados por hackers de los malos, eh, que básicamente uno puede conseguirlos en la dark web o en grupos de Telegram. Y lo que hacen esos programas, yo he tenido oportunidad de verlo, es simular básicamente una identidad y vulnerar los procesos de KYC de los sujetos obligados. Como, bueno, básicamente uno de los programas, hay varios, pero uno de ellos lo que hace es, tiene una base de datos de los, robada obviamente, de algunos países, con ya una plantilla determinada del documento nacional de identidad de ese respectivo país. Uno cliquea en la aplicación, elige el país, ya viene la plantilla del documento nacional de identidad con la foto obviamente en blanco. Uno se saca una foto, selecciona el país, selecciona la foto que se sacó y automáticamente el programa crea una versión digital de un documento de identidad falsificado con la foto de uno, frente y dorso. Le agrega también los datos que uno quiere. Y luego ya también el programa, hay algunos dependiendo de a quiénes están dirigidos. Hay programas, por ejemplo, dirigidos a vulnerar sistemas de prevención del KYC de proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, ya los delincuentes han identificado cómo funcionan los programas de KYC de los proveedores, de estos proveedores, con el ingreso de el documento, lo que ya todos conocemos, el movimiento de arriba abajo, de izquierda a derecha, que exigen.
Entonces, básicamente, permiten seleccionar el proveedor, cuyo sistema han identificado cómo funciona. Uno selecciona ese proveedor y luego lo que se hace es ingresar al sistema de KYC de ese proveedor, donde se pide el alta, se piden determinados datos, uno completa los datos, llegado el momento de pedir la documentación, el programa permite generar un archivo del documento de identidad que uno puede cliquear en eso y subirlo al programa de KYC. Y luego por inteligencia artificial también se simula muy certeramente, la verdad es impresionante, lo he tenido oportunidad de ver, el movimiento que requiere el sistema de arriba a abajo, generalmente de izquierda a derecha, y con esa imagen también falsificada se envía y hay una muestra en tiempo real de cómo el sistema de KYC del sujeto obligado da el OK a haberse completado el onboarding digital. Y luego a partir de ahí ya el criminal puede operar normalmente bajo una identificación falsa. Eso es algo que es lo que se viene en términos de inteligencia artificial. Nosotros tenemos que estar atentos también como supervisores a el uso adecuado de las herramientas de onboarding digital. Y es algo que todos va a afectar en mayor medida a todos los sujetos obligados que trabajan con este tipo de onboarding. Hay algunas medidas que se pueden tomar por parte de los sujetos obligados que actualmente deben están en estudios a ver si desde parte de los reguladores se emite algún tipo de normativa. Pero ya en términos de compliance interno, los sujetos obligados individualmente de ellos pueden ya tomar algunas medidas a los fines de evitar ser usados por este tipo de delincuencia. Y luego lo que tenemos necesariamente también que mencionar es el uso ilícito de activos virtuales, ¿sí? Es lo que se viene, hablábamos de este cambio generacional y hablábamos también de alguna manera cómo el uso de efectivo está mermando y voy a dejar de compartir en este momento y de alguna manera los sistemas nacionales económicos y la criminalidad organizada en general están acompañando esto en la economía como mediante el uso de stablecoins, mediante el uso de activos virtuales en general, mediante el uso aún de meme coins o de tokens. Se está empezando a ver un mayor aprovechamiento de este tipo de activos para el lavado de activos en financiamiento del terrorismo y FP. Básicamente, ¿por qué? Bueno, por las características íncitas que tienen este tipo de activos, la naturaleza transnacional que poseen, la posibilidad de efectuar operaciones mucho más rápidas que con el dinero tradicional o sortear las dificultades que presenta el efectivo. Las posibilidades de efectuar transferencias a bajo costo. Bien, toda una serie de ventajas y características que tienen estos activos que también lo hacen atractivos para los delincuentes. Y en este sentido también es muy importante considerar las operaciones y los riesgos que presentan las grandes operaciones o el accionar de actores lícitos que manejan este tipo de activos pero que pueden ser usados por los delincuentes, como quienes realizan, por ejemplo, peer-to-peer. Sí, también se manejan grandes fondos de activos, entonces el GAFI también está atento a este tipo de riesgos emergentes a través de la implementación que ya viene trabajando desde el año 2018 y monitoreo de este tipo de amenazas en el Virtual Asset Contact Group del GAF.
Bueno, hasta aquí un poco la exposición que quería mencionar y que a ustedes les va a servir de utilidad para de alguna manera estar atentos y saber qué es lo que se viene, ¿sí? En las finanzas y en los sistemas de prevención de sus respectivos sujetos obligados, si están trabajando en un sujeto obligado o asesoran o simplemente quieren tener un conocimiento más profundizado de todo este universo. La verdad que en este sentido creo que tenemos que incrementar siempre el nivel de eficacia, teniendo en cuenta siempre un equilibrio muy importante que tenemos que tener para no de alguna manera interrumpir con reglamentación la actividad normal del sujeto obligado. Y en esto, si tenemos que mencionar algo como metodología efectiva para abordar estos desafíos y estos riesgos emergentes, es crucial la cooperación pública-privada que tengamos que tener. En ese sentido, la reunión en mesas de trabajo, la participación del sector privado y de los sujetos obligados en la emisión de regulación resulta crucial para tener un delicado equilibrio y de alguna manera no sobreregular, pero tampoco subregular en ese sentido. Ese es siempre el desafío que los reguladores tienen. Creo que ya para cerrar en esta parte, si tenemos siempre, sector público y privado, un objetivo común, que es luchar contra la criminalidad organizada, evitando que la misma permee en los sistemas, tanto público como privado, y que tanto sector privado como sector público no sean utilizados con fondos ilícitos. Y en eso estamos del mismo lado. Por eso es importante y sumamente relevante que como organismos y como sector privado, los diferentes sujetos obligados, actuemos mancomunadamente, eh, tratando de que estos fondos ilícitos eh, sean de alguna manera, constituyan una gota que encuentre un valladar en su recorrido, porque extinguir el lavado de activos es muy difícil, pero de alguna manera el lavado de activos actúa como una gota de agua y si encuentra obstáculos que le planteamos mancomunadamente en forma organizada, la verdad que creo que estamos a la posibilidad de un avance. Entonces, eh, cuando nosotros le presentamos obstáculos al lavado de activos, de alguna manera el lavado de activos permea o va hacia otras jurisdicciones que son mucho más permeables. Esa es un poco la idea de mantener protegido nuestro sistema preventivo. Y en ese sentido, Gustavo, no sé si te parece también compartir un poco en cumplimiento de lo que venimos hasta hoy mencionando, un poco compartir lo que vamos a dar como contenidos en la certificación en prevención de lavado de activos, porque esta charla en realidad es un punto de inicio, lo vamos a profundizar en la certificación, todos estos aspectos que hemos mencionado brevemente y rápidamente, luego vamos a dejar lugar para preguntas al final. Brevemente y rápidamente quiero comentarles un poco lo que vamos a estar viendo para que ustedes vean los conocimientos profundizados que vamos a tener en la certificación. Obviamente tenemos que empezar de todo lo que es el Sistema Global de Prevención y Combate del Lavado, Financiamiento del Terrorismo, IFP. Vamos a tener aquí a un experto que es Juan Cruz Ponce, el secretario adjunto del GAFILAT, que nos va a hablar de cómo funciona el sistema global de prevención. Aquí vamos a ver GAFI, GAFILAT, a qué se dedican, el objetivo, etcétera.
Todo esto y todo el sistema, la certificación que hemos pensado, está pensado con un enfoque eminentemente práctico, no solo desde el punto de vista de la teoría. Por eso vamos a ver un poco también en qué consiste la evaluación a un país, cómo se entra en la lista gris, en qué consistió la evaluación, cuáles son los próximos pasos que Argentina tiene que realizar. Un poco también es abordar y que ustedes estén al tanto de qué es lo que viene para el país, estas implicancias para nuestra nación, que de alguna manera también les sirva como conocimiento, que es un conocimiento que eh, muchos asesores también buscan, y no hay mucho en el sector privado, por más de que mucho se habla de esto, pero en lo que es al conocimiento práctico, la semana pasada un amigo me preguntó, bueno, ¿cómo seguimos, che, con la evaluación nuestra? Si ahora en el próximo año que tenemos por qué presentar nuestro informe de seguimiento. Si nos va mal, que entramos en la lista gris, bueno, todas estas cuestiones las vamos a ver en este primer módulo con un enfoque bien práctico. Eh, la clase 2 va a estar a cargo del doctor Zenon Diagosh, un referente también en el sector privado en lo que es la materia. Va a hablar del sistema de prevención regional, la ley argentina, las principales leyes de la región. Va a dar una visión general de todo lo que es el sistema de prevención, ¿sí? Y abordar temas como SFL, financiamiento del terrorismo, registro de beneficiarios finales y todo lo que es el registro de proveedores de servicios de activos virtuales. La clase 3 vamos a ver específicamente los roles de las diferentes WIF, porque no todas las WIF son lo mismo. Vamos a ver los diferentes roles que puede tener una unidad de inteligencia financiera en el sistema global. Vamos a ver dónde se posiciona la nuestra, qué funciones y qué roles tiene, cuáles son las implicancias de cada rol. Esta clase va a estar a mi cargo. El módulo 2 ya es el sistema de prevención desde la perspectiva privada, y aquí vamos a tener una clase impartida por el doctor Lucas Rebursin, el Chief Compliance Officer de PayU, eh, quien va a hablar de todo lo que es el rol de los sujetos obligados, las obligaciones en general que tienen los sujetos obligados, la autoevaluación de riesgos, la tolerancia al riesgo, la revisión externa independiente, en general todas las obligaciones de parte de los sujetos colaboradores. La clase 5 desde la perspectiva privada del sistema de prevención va a estar a cargo de Paula Corna, a cargo de la gerencia de prevención del Banco Santander, que es el monitoreo de las operaciones de lavado de activos, perdón, monitoreo de operaciones para ver si en realidad son de lavado de activos y en su caso reportarlas a la unidad de información financiera. Entonces, aquí estamos hablando de todo lo que es detección de operaciones inusuales, el enfoque basado en el riesgo dentro del sistema del sujeto colaborador, todo lo que es la implementación de matrices de riesgos, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las problemáticas comunes y las posibles soluciones a esas problemáticas. La clase 6 va a estar a cargo de Germán Gordillo, el Chief Compliance Officer de Walla. Allí vamos a ver todo lo que es el KYC de personas humanas, la debida diligencia, el monitoreo de sus operaciones, las mejores prácticas, el reporte de operaciones sospechosas y las problemáticas y las soluciones. Lo mismo en la clase 7, pero ya enfocados en todo lo que es personas de existencia ideal. Y aquí vamos a tener como docente a Teresa Piraino, quien está a cargo de la gerencia de AML de riesgo operacional del Banco Galicia. ¿Sí? Pasaremos luego de ver todo desde la perspectiva privada, pasaremos en el módulo 3 desde la perspectiva pública. De aquí vamos a ver todo lo que es supervisiones en materia de prevención a los sujetos obligados, los tipos de supervisiones, el procedimiento desde su inicio hasta su finalización, el curso de acción final y las mejores prácticas.
Esta clase la va a dar Nathan Kogan, que es el oficial de cumplimiento del Banco Central de la República Argentina. La clase 9 ya habla de lo que es la dirección de supervisión de la UIF, explorando su dirección operativa, cuáles son sus funciones, la subdirección de monitoreo y riesgo, la labor del Departamento de Sujetos Obligados, cómo es el proceso de registración ante la UIF, las problemáticas comunes en las supervisiones en la interacción con el sujeto obligado y las posibles soluciones, siempre en este sentido. ¿Qué pasa si tengo? ¿Qué pasa si no puedo registrarme ante la UIF o estoy deshabilitado? Bueno, todas estas cuestiones las va a abordar Daniel Heredia, que es la subdirectora de monitoreo y riesgo de la Dirección de Supervisión. Finalmente, la clase 10 de este módulo la va a dar Valeria Rodríguez From, que es la directora del régimen administrativo sancionador de la Unidad de Información Financiera, que nos va a hablar de todo lo que es el procedimiento administrativo sancionador desde el inicio hasta la finalización del expediente, pasando por procesos especiales como el procedimiento abreviado, con las particularidades de los procesos y las problemáticas que se presentan durante el proceso. Y el anteúltimo módulo, ya, porque no queríamos dejar afuera a todo lo que es el proceso de reporte a la UIF. Allí vamos a hablar de él, cómo se realiza un reporte a la UIF, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las problemáticas, qué posibles soluciones tenemos a esas problemáticas de reporte a la UIF, las diferencias en los reportes. Aquí lo vamos a tener a Pablo González, que es el Compliance Officer de una importante ALIC. Y luego vamos a tener la última clase de este módulo, que es la dirección de análisis de la UIF, básicamente para hablarnos del tratamiento de ese reporte de operación sospechosa. Y allí vamos a ver a qué se dedican la dirección de análisis, cuáles son las subdirecciones, qué competencias tienen, cómo se trata un ROS una vez que desde el sujeto o del sector privado se reportó, cuál es el tratamiento que se le da internamente a un ROS, cuáles son los cursos de acción. Vamos también a ver casos en específico. Van a tener la oportunidad de constituirse en investigadores de la UIF, en analistas de la UIF y sugerir algunas medidas investigativas. Un poco también es encubrimiento de este enfoque práctico, darle un poquito de pragmaticidad con un juego de roles. Y finalmente el módulo 5 ya está más enfocado a todo lo que es el examen final, ¿sí? Porque vamos a tener, obviamente, que realizar un examen final. eh, y aquí vamos a tener que realizar un ejercicio con un desarrollo de un programa antilavado en el ámbito del sujeto colaborador. Vamos a tener una práctica profesional que voy a estar llevándola a cargo yo con la subdirectora de supervisión, en donde vamos a mostrarles cómo se desarrollaría idealmente un programa antilavado. Y luego ya les va a tocar a ustedes en la clase 14, eh, ya habiéndolo trabajado, exponer el programa antilavado que hayan desarrollado en equipos y a nosotros evaluarlos. Y finalmente, con ello ya van a tener la nota y la aprobación, pero de todos los inscritos, de esta certificación. Así que hasta aquí tenemos un cuerpo docente de primera línea que garantiza un adecuado equilibrio público-privado, como vieron, con los nombres que les dije. Así que los esperamos en la certificación. Gracias por estos tiempos, gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias por escucharnos y quedo abierto a preguntas que quieran realizar respecto al tema que nos concitó hoy de riesgos emergentes de lavado de activos o de la certificación. Bueno, un lujo, Alberto. Eh, sí, ahí hay una. Levanta la mano, Jorge.
Jorge Sí, ¿qué Hugo. tal? Buenas tardes. Muy interesante, realmente completo, todo lo que han explicado. Me permito hacer una pregunta para ver si esto va a estar dentro de la capacitación ahí. Alberto mencionaba que había algunos sectores que aún no están adaptados al enfoque basado en riesgo, que son muy pocos. Hay un inciso en especial, el 18 del artículo 20 de la 25246, que no tiene ninguna regulación de la UIF. Hay expectativas de que sobre ello, sobre todo preguntan mucho quiénes son administradores, directores, prestan domicilio fiscal, etcétera. ¿Puede haber alguna aclaración en eso, Alberto? Gracias. Sí, la voy a responder. Cabe mencionar que aquí estoy, repito, me obliga la pregunta a repetir un poco lo que dije al principio de todo, que estoy aquí desde el punto de vista académico y no como director de supervisión de la UIF, pero sí lo que puedo decir es que tengo entendido que desde la Unidad de Información Financiera están trabajando para reglamentar esa parte del artículo 20, que es la única que resta reglamentar. Las otras ya de alguna manera están, los otros sujetos obligados ya están reglamentados, aunque sí amerita decirlo que hay algunos que todavía se deben actualizar con enfoque basado en el riesgo, que son los menos. Mis disculpas porque por un problema de conexión entré 10 minutos más tarde. Gracias. No, no hay problema. Después vamos igualmente pasar la grabación, ¿sí? De la charla si alguien se perdió algo. Otra pregunta, duda, comentario. Y doctor Jorge, creo que hemos compartido alguna charla en la federación, me parece. Sí, sí, vengo como los cantantes de cumbia dando cursos por muchos lados, así que bueno, es probable que haya sido así, Gustavo. Exposición, fue una exposición. Sí, 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 una jornada que hemos compartido. Bueno, mucho gusto, sí, gracias sí. por sumarse. Trabajamos, estoy en Cencia, en la Ah, en Federación serio. de Consejos, en el grupo que trabajamos la 42 y otros temas afines a nuestra profesión. Perfecto. Profesión de ciencias económicas, para quien no es parte de la ciencia económica. Alberto, muy bueno, la verdad que puntual y la verdad que muy ilustrativo también los riesgos emergentes, muy ilustrativo, para tener en Gracias, cuenta. disculpen si fue muy rápido. La idea era compartir el mayor caudal de información posible en el corto tiempo que tenemos. La verdad que amerita para mucho más, pero también ahí tenemos la certificación que seguramente vamos a abordar en mayor detalle todos estos temas. Yo quería, no, está bien, pero quería ver si alguien, quién quiere preguntar algo, interactuar algo a disposición, ¿eh? ¿A partir de qué monto está reglamentado el lavado de dinero? Pregunta amplia, de José Luis Navarro. Bien, en términos, a ver, en términos de reglamentación administrativa, el enfoque basado en el riesgo, estoy hablando en términos administrativos, no en términos penales, porque en términos penales tenemos el artículo 303 del Código Penal. Pero en términos de reglamentación administrativa, lo que tenemos es el enfoque basado en el riesgo, que ha dejado un poco de lado todo lo que es la cuestión de umbrales basados en montos. Si ustedes ven las viejas resoluciones, de alguna manera una primera aproximación a este enfoque basado en el riesgo fue determinar eh, o- obligaciones que tenían que cumplir los sujetos colaboradores a partir de un determinado umbral, a partir de un determinado monto. Esto ha evolucionado y ha llevado a que hoy el monto sea una variable más dentro de todo lo que es los factores de riesgo. Hoy por hoy, además del monto, también tenemos el factor de ubicación geográfica, por ejemplo. No es lo mismo el riesgo que presentan los clientes de, no sé, por decir algo, algunas zonas más complicadas en términos de criminalidad económica que otras zonas. Por ejemplo, no es lo mismo un cliente de zona de Jujuy o de Misiones que un cliente de Santa Cruz en términos de riesgo de lavado de activos. Em, y además de riesgos geográficos, también lo que tenemos son riesgos por productos, riesgos por canales de distribución.
Y bueno, y también obviamente el riesgo por operación. Todos estos son factores contextuales que el sujeto obligado tiene que tener en cuenta y que vamos a ver a lo largo de la certificación para realizar una debida prevención con enfoque basado en el riesgo. Entonces, el monto hoy por hoy no es lo único que se reglamenta, sino que está pensado el sistema en base a este tipo de factores que son mínimos. El sujeto colaborador también puede considerar otros factores de riesgo en su matriz de supervisión. Perdón, en su matriz de riesgo. Muy bueno. Recuerden que tenemos hasta 20:30, así que alguna otra pregunta que tengan para hacer en cuanto al panorama de estos riesgos, por un lado, en cuanto a la WIF, también que Alberto tiene mucha experiencia, obviamente. ¿Dudas, preguntas? Bueno, Parece que así una clase magistral. Hemos dejado a todos mudos o fue una clase muy mala. No hay términos medios aquí. Lourdes, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Perdón que no tengo cámara, así que solo hablo. Voy a hacer una consulta en relación a una consulta que me hicieron justamente hoy, una escribana sujeto obligado, que es una duda que veo que repiten mucho, por lo menos los que nos consultan a nosotros, que muchos, particularmente los escribanos, consideran que la normativa se aplica solo a las actividades específicas. Como diciendo, si no hay una actividad específica, yo no tengo que aplicar ninguna política, ningún procedimiento, ningún control. Desde nuestro lado, y quiero saber si es acertada el enfoque que tenemos, es justamente que si bien la normativa da pautas mínimas, se debe aplicar más allá de la actividad específica en sí, entiendo o sea, en la actividad general justamente para evitar y prevenir. Entiendo que la normativa habla de los montos de las actividades específicas, en particular de los escribanos, pero quiero saber si es correcto el enfoque que nosotros le estamos dando, bueno, en el estudio donde trabajamos asesorando, de que tienen que aplicar políticas y tienen que tener, digamos, un marco preventivo más allá de si realizan o no actividades específicas en particular. ¿Es así? Bien, gracias Lourdes por la pregunta. Voy a dar un paso atrás para que todos estemos en conocimiento. Anteriormente, a marzo del 2024, eran sujetos obligados todos los escribanos sin actividades específicas, es decir, todos aquellos profesionales matriculados eran por su sola condición, bueno, había algunas particularidades, pero en líneas generales, vamos a decirlo así, para no complicar la respuesta, eran sujetos obligados sin la vigencia de actividades específicas. Hoy, esa situación ha cambiado a partir de la sanción de la ley 27739, que se sancionó el 15 de marzo del 2024, mediante la cual se dispuso que algunos sujetos obligados tienen, según el estándar Gafi, pasen eh, a estar contemplados en el artículo 20 cuando desarrollan determinadas actividades específicas. Estas actividades específicas se desarrollan, eh, se vinculan, mejor dicho, con, por ejemplo, compra de bienes inmuebles por un monto mayor a 700 salarios mínimos inmóviles. Administración de patrimonio de terceros por un monto mayor a 150 salarios mínimos inmóviles. Entonces, lo que dice Lourdes se enmarca en este contexto y hay una gran polémica, es cierto, hay una gran polémica en relación a si estos sujetos obligados resultan sujetos obligados a partir del cumplimiento de estas actividades específicas o ya lo son de antes y aquí lo que hay es una especial intensificación de la norma. Bueno, sentado ello y más o menos teniendo todo el panorama general, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Lo cierto es que, según la normativa,
y las resoluciones que ha dictado la Unidad de Información Financiera, si bien es deseable que todos los escribanos, en este sentido, conserven sistemas de prevención para evitar precisamente ser usados por criminales para canalizar fondos de origen espurio. Lo cierto es que la normativa ha determinado hoy por hoy que ellos resultan obligados a partir de la realización de las actividades específicas consagradas en la ley, ¿sí? Y eso lo establece la misma ley. Con lo cual, una interpretación literal, que según la Corte Suprema es la primera interpretación que todos los que interpretamos la ley debemos realizar, pareciera ser, y en esto yo siempre digo y vuelvo al principio, no hablo aquí como director de supervisión de la UIF, sino que hablo desde el punto de vista académico. La última palabra, obviamente, en la interpretación de la ley la tiene el Poder Judicial, pero pareciera ser que ellos revisten la calidad de sujetos obligados a partir de la realización de actividades específicas mencionadas allí en la ley. Espero que con esto se haya dado una primera, al menos, aproximación a la respuesta. Lourdes. Sí, muchas gracias. Me sirve para aclarar un poco el panorama. Hay, la verdad, que mucha incertidumbre, por lo menos entre escribanos y contadores, que es el ámbito que nosotros asesoramos, porque más que nada nos dicen si nos cae una inspección de UIF y nosotros declaramos que no hacemos actividad específica, pero no tenemos manual de prevención, ¿nos sancionan o no nos sancionan? Porque igual se tienen que inscribir como sujeto obligado por el mero hecho de ser contadores o escribanos. Entonces, bueno, está esa polémica, igual entiendo el approach y la respuesta que me está Totalmente. dando. Totalmente, y te diría que hasta es lo deseable porque uno, una vez que se realiza la actividad específica, ya se convierte en sujeto obligado Exacto. y ya no es Sí, que nosotros, en base a lo que vos me estás evidentemente se sale diciendo, de la condición de sujeto obligado. Una vez que ya se claro, realiza la... nosotros siempre, digamos, asesoramos que tengan mínimamente la inscripción, el manual, y bueno, y de ahí la documentación ya si requiere, si realizan actividades específicas. Desde ya, muchas gracias por tu respuesta, me aclara muchísimo el panorama. de nada, Lourdes. Digo, sí, Piero, que también estás ahí en Bueno, FAPSE buenas tardes. y el programa. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Gustavo y Alberto, por esta instancia que la verdad que es muy valiosa. Solo para complementar la consulta de Lourdes, en ese mismo sentido, por ahí algo que también discutimos hacia dentro de la profesión es, en estos casos, el alcance del análisis de riesgo, cliente y demás, va a ser segmentado directamente a los clientes que nos conviertan en sujetos obligados en caso de las auditorías o de las actividades específicas. Solo para complementar esta consulta que decía Lourdes, es en esa misma línea, Alberto. Efectivamente, Pío. Gracias. Bien. ¿Algún otro comentario, reflexión, consulta? Bueno. Judith. Sí, no, yo un poco en el mismo sentido, tanto de Lourdes como de Piero, de quien, bueno, somos compañeros junto con Jorge en la esencia. Lo que observamos, o sea, los contadores públicos hemos interpretado literalmente la letra de la norma en el sentido de cuáles son los clientes que quedarían sometidos estrictamente a los controles. Ahora sí, nosotros también advertimos que lamentablemente faltan precisiones en cuanto a las actividades específicas. Esto no es un reclamo y entiendo que Alberto, en su rol de profesor, ¿no? Eso está comprendido, pero sí nos faltan precisiones en cuanto a las actividades específicas del apartado 1, cuando menciona guarismos, porque no se ha precisado los plazos temporales para tener en cuenta. No se sabe si esos guarismos por administración de bienes o gestión de cuentas o compra-venta de inmuebles son referenciados respecto a un mes, son referenciados en el término de un año calendario. Eso, o sea,
como una aportación a la mejora de la redacción de la norma, sobre todo porque impacta, en definitiva, en lo que es la capacidad de supervisión y de fiscalización, que es el espíritu justamente de la normativa, ¿no? O sea, y la falta de precisión hace que hayan interpretaciones ambiguas y sobre todo para los profesionales que tienen mucha intención de cumplimiento, que uno a veces no tiene una base de referencia, sobre todo también considerando que este enfoque basado en riesgo es un enfoque muy nuevo a nivel país, que todos estamos medio en modo aprendices, ¿m? Y que sería muy positivo contar con mayores precisiones, ¿m? Para los distintos sectores, como plantea la escribana, y en nuestro caso también, ¿m? Porque eso de, o sea, es decir, estamos facultando de alguna manera a esta interpretación discrecional y ahí se van escapando o quedan fuera del ámbito de control. ¿M? Se entiende perfectamente, Judith, estamos al tanto también de eso. Tengo entendido que también el Consejo y otras asociaciones han presentado alguna nota en ese sentido también para ser analizado por parte de la Unidad de Información Financiera. Muy Gracias, interesante. gracias. No, muy interesante planteo y justamente estos espacios es para esto, ¿no? Es la participación pública-privada que seguramente a Alberto le queda varios temas que va recogiendo y si es una nota institucional va por ese camino, si es una charla va también también genera, provoca la mejora continua. Así que buenísimo, Judith, lo que has planteado. Y sí, los que somos contadores nos gusta también y queremos cumplir también, como bien dijo Judith, este, queremos ese tipo de presiones y está perfecto. Y gracias también, Alberto, por la generosidad en tomarlo y responderlo. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Bueno, la verdad, una audiencia muy linda. Sí, Gustavo, Sí, te Oscar, quería Marcelo. Oh, preguntar, sí, Piccolo, ¿cómo le va? los Te escribanos, vi muy activo en la charla penal. Hoy te veía más tranquilo. Pero dale, sí, buenísimo. Adelante. Nos quedan 10 minutitos, así hacemos una última pregunta sí, y damos por cerrado. Sí, dale, te sí, escuchamos. los escribanos, resolución 242 de la UIF, tienen que tener un revisor externo independiente. Por lo menos el Colegio de Escribanos de acá Tucumán está bregando ante la UIF para ser el propio colegio el revisor externo independiente. Y creo que Cava tiene una postura similar. ¿Qué me pueden decir de ello? Desde el punto de vista del rol que tengo hoy acá, no puedo decir absolutamente nada, te pido disculpas, Oscar Marcelo, Perdón, porque aquí estoy desde el rol de profesor, con lo cual no puedo mencionar ni adelantar nada, pero sí todas aquellas cuestiones que crean que sirvan para mejorar el sistema desde ya, lo que siempre conviene es que lo presenten y que de alguna manera se efectúe el pedido formal ante la Unidad de Información Financiera a fin de poder canalizarlo. En ese sentido, la unidad siempre está abierta para considerar todas las posibles mejoras que se tengan que tener. Lo mismo pasa y tengo entendido que se está trabajando con ciertos colegios de escribanos, también como para quitar un poco también la obligación de reporte sistemático a los escribanos y que sean los propios colegios, de esta manera facilitando un poco el cumplimiento de las obligaciones. Así que todo aquello que sirva para causar la menor distorsión y de alguna manera facilitar el trabajo al sujeto colaborador, desde ya que es bienvenido. Jorge, vos levantaste la mano, pero Juan Manuel, ¿vos querés decir algo? No, sí, ¿qué simplemente tal? Buenas noches. Juan Perdón. Manuel Ah, creo que perdón, perdón. levantó la mano físicamente. Juan Manuel. Sí, bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Como les decía, yo, bueno, soy abogado y soy justamente asesor en el Colegio Notarial de Mendoza. Un poco para aclarar la duda de recién, la propia norma establece la posibilidad del revisor externo y del colegio, en este caso, tanto de escribanos de cada provincia. Tengo entendido que el Consejo Federal está trabajando bastante en eso, más allá
de lo que realiza el propio colegio. Y sí, a mí me interesa mucho remarcar de la experiencia que tengo. Yo vengo del palo financiero allá por el Banco Regional de Cuyo, que el último banco de Mendoza, así que hace un tiempo largo, casi nostálgico, pero sí me interesa mucho la diplomatura y tengo que remarcar este contexto público-privado que le están dando, porque en la mayoría de lo que he visto no hay, en otras comparándolo, no hay una interacción entre los sectores que yo he visto público y privado, y justamente un poco lo que se plantea acá es la interpretación normativa entre los sujetos obligados públicos, sean registros, ARCA, etcétera, como también la relación que tenemos los sujetos privados, sujetos obligados privados, sobre todo profesionales, porque esto que plantean los escribanos o incluso los mismos contadores genera mucha duda, sobre todo a la hora cuando uno tiene que asesorar en estructuras jurídicas y fideicomisos. Acá en Mendoza hay una normativa reciente de fideicomisos y registros, así que eso para mí es muy importante el tinte que le están dando en esta diplomatura. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, doctor. Y en la idea también, yo hice la introducción, no sé si estaba al inicio, el marco también está dentro de toda una estructura que venimos construyendo con ese sentido, ¿no? Y también, bueno, internacional. Ahí Alberto puntualizaba bastante la norma argentina, obviamente por su saludable vicio de también tener un rol relevante en el país, pero también el marco es regional, por lo menos en lo que respecta al impacto en otros países y demás, porque en definitiva es una disciplina que trasciende, ¿no? Y como decía él, se puede filtrar esa gotita se va filtrando, así que no podemos ser ajenos al Tenemos fronteras. Así es. Eh, ¿Quedó, doctor Hunter, una pregunta? No, simplemente una reflexión que me parece que a lo mejor es obvia, pero el registro de revisores externos independientes está conformado por personas humanas. Entonces, si algún ente quiera hacer como el Colegio de Escribanos o algo parecido, va a haber que o adecuar la 67/132 o ver cómo se encuadra esto, porque luego la responsabilidad es del revisor externo, aunque tenga un equipo de colaboración, pero realmente no veo que un colegio público pueda asumir el rol, sino que tendría que tener o un cambio en la legislación o de lo contrario un equipo de revisores que puedan ser habilitados por la UIF. Esa reflexión nomás. Perdón, esto lo que yo hago referencia lo dice la propia resolución 242, por eso de la revisión externa. Por eso solamente contesté en función de la Sí, resolución. sí, igual están hablando de cuestiones complementarias que no son antagónicas. Claro. Sí. Bueno, Alberto Mendoza en su rol de profesor asintió. Bueno, les agradecemos un montón, de verdad. Siempre es muy rico poder compartir estos espacios y ustedes son parte de eso, sin ustedes no se construyen, así que gracias nuevamente. Gracias, Alberto. Y bueno, estamos en contacto profesionalmente en la diplomatura o cuando lo dispongan. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Después le mandaremos el video para que lo tengan. Muchas gracias.